El día del funeral de mi esposo, nuestro hijo Nathan me llamó y me dijo, voy a la fiesta de cumpleaños de Vanessa. En cambio, papá se fue, mamá. Que yo aparezca no cambiará nada. Deja de ser tan dramática. Luego me colgó. Lo descubierto en el testamento de su padre demostró que, incluso muerto, Richard conocía a nuestro hijo mejor que yo. Si estás viendo, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Esta historia se pone muy loca. Me quedé allí, con mi vestido negro, sosteniendo mi teléfono, mirando la silla vacía de Richard en la mesa del desayuno, la misma silla donde había comido su avena todas las mañanas durante 32 años. Ahora, se suponía que debía enterrarlo mientras su único hijo estaba en algún lugar de Miami impartiendo terapia de duelo con champán y un yate. El timbre empezó a sonar a las 9 de la mañana. Primero los floristas, luego los proveedores y luego los socios comerciales de Richard, que llegaron temprano para presentar sus respetos. Nuestra casa se llenó de la clase de gente que conocía a Nathan desde que usaba pañales. La misma gente que pasaba el tiempo todo el día haciéndome la única pregunta que poco a poco me volvería loco. ¿Dónde está Nathan? Tenía mi respuesta. Preparado. Está procesando su dolor en privado, lo cual era técnicamente cierto si consideramos las mimosas junto a la piscina y las historias de Instagram son una forma de ritual de duelo. Al mediodía, se habían reunido 300 personas. En nuestro patio trasero. Vino el gobernador. El compañero de cuarto de Richard en la universidad, que ahora dirigía el banco más grande del estado. Incluso nuestro. Un viejo pastor que había conducido 2 horas solo para despedirse. Todos los que importaban estaban allí. Bueno, casi todos. Yo. Pasó todo el servicio observando a la gente examinar a la multitud, buscando al joven alto y de cabello oscuro que debería haber. Había estado a mi lado. El hijo que debía continuar el legado de Richard. El aire que todos esperaban ver. Aceptando amablemente las condolencias y hablando del futuro del negocio familiar. En cambio, pude perfeccionar mi representación de ¿Dónde está Nathan?, un espectáculo unipersonal que interpreté aproximadamente 53 veces ese día. Para el acto final, dominé el arte de parecer digno mientras explicaba que mi hijo estaba demasiado ocupado celebrando el cumpleaños de su novia. Cumpleaños para asistir al entierro de su padre. Pero esto es lo que nadie sabía. Mientras Nathan publicaba fotos de la fiesta con emojis de champán, Richard me había dejado una carta que lo cambiaría todo, una carta que demostraba que mi marido había sido observando la transformación de nuestro hijo con el mismo horror creciente que había estado intentando ignorar. Y para cuando terminé al leer esa carta, supe que Nathan estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida de privilegio. Déjame contarte cómo llegamos aquí. Porque Nathan no siempre fue una decepción andante. Hace 2 años, mi hijo me devolvió mi llamadas telefónicas. Se presentaba a las cenas dominicales sin negociar el pago. Incluso fingía que le importaba aprender. El negocio familiar que Richard había dedicado 40 años a construir desde la nada. Entonces, Vanessa Hart. Lo vi como un desastre natural perfectamente cuidado. Nunca olvidaré nuestro primer encuentro. Entró en mi casa. Llevaba un vestido blanco que probablemente costaba más que los coches de la mayoría de las personas. Miré a mi alrededor en nuestro estudio arquitectónico de 12 habitaciones. Digest presentó su casa y dijo, ¡qué casita más bonita! Muy rústica. Rústico. En ese momento decidí que esta chica o nunca había visto un diccionario o tenía nervios de acero. Probablemente ambos,
considerando que estaba saliendo con mi hijo por su potencial herencia. Pero Nathan simplemente se quedó allí sonriendo como ella había anunciado su nominación al premio Nobel. Fue entonces cuando supe que estábamos tratando con un profesional. Richard era más directo en su evaluación. Después de que se fueron de esa primera cena, se volvió hacia mí y dijo, ¿esa chica contó? Cubiertos, Margaret. La vi hacerlo 2 veces. Tenía razón. En 6 meses. Nathan se había mudado de su apartamento, que estaba en perfecto estado, a un ático en el centro que Vanessa había conseguido de alguna manera. Descubierto durante uno de sus paseos románticos. Al cabo de 1 año, le pidió a Richard préstamos comerciales para financiar emprendimientos que tenían tanto sentido como abrir una heladería en la Antártida. Primero, fue un food truck especializado en tazones orgánicos acá y en Minnesota en invierno porque aparentemente Nathan pensó que los motanes se morían de ganas de comer fruta congelada durante las tormentas de nieve. Eso. La brillante aventura duró exactamente 3 meses antes de que Nathan volviera a casa pidiendo dinero para cambiar el modelo de negocio. El lenguaje corporativo significa admitir que esto fue una locura. Luego vino la fase de comercio de criptomonedas, que fue igual de como era de esperar de alguien que todavía me pidió ayuda para entender los extractos de su tarjeta de crédito. El gran final. Era una sociedad con su compañero de cuarto de la universidad para comprar y vender casas justo antes de que dicho compañero desapareciera con 60,000 pesos. Y dejó a Nathan con contratos escritos en lo que bien podría haber sido sánscrito antiguo. Cada vez que Nathan, si fracasaba estrepitosamente, Richard le daba un sermón sobre el trabajo duro y la responsabilidad. Y cada vez, Vanessa ponía los ojos en blanco y le susurraba algo al oído a Nathan que le hacía mirar a su padre como si Richard fuera algún tipo de viejo tonto que tuvo suerte con los bienes raíces y se topó con el éxito. Tu papá no entiende los negocios modernos. Ella decía. Lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Se quedó anclado en el pasado. El pasado que había enriquecido a nuestra familia lo suficiente para Nathan perder 60,000 pesos en remodelaciones de casas imaginarias y aún así tener la cena en él. Mesa. La peor parte fue ver a mi hijo transformarse de alguien que solía pedirle consejo a Richard sobre todo a alguien que cuestionaba abiertamente cada decisión que tomaba su padre. Generalmente con Vanessa asintiendo alentadoramente en él. Trasfondo como una especie de animadora ambiciosa. Quizás sea hora de que haya sangre nueva en la empresa, dijo Nathan durante nuestra última cena familiar. Alguien que entiende de redes sociales y marketing digital. Richard lo miró constantemente. Hijo, demuéstrame que puedes administrar con éxito un puesto de limonada antes de empezar a rediseñar un puesto de 40 años. Compañía. La cara de Nathan se puso roja. Vanessa sonrió con suficiencia. Y esa fue la última vez. Nathan se molestó en ir a la cena del domingo. Hasta hoy, cuando ni siquiera se molestó en ir a la cena de su padre. Funeral, pero mientras veía a los amigos y colegas de Richard llenar nuestra casa con flores y condolencias, no tenía ni idea. La idea de que Nathan acababa de cometer el mayor error de su vida de privilegio. El funeral fue una clase magistral de público. Humillación disfrazada de servicio conmemorativo. Cada conversación seguía a él. Exactamente el mismo guión. Margaret, siento mucho tu pérdida. Richard era un hombre extraordinario. Gracias. Eso es. Muy amable. ¿Dónde está Nathan? Aún no lo he visto. Está procesando su dolor. En privado. Pausa incómoda, mirada preocupada. Oh, bueno, por favor, dale nuestra
Condolencias. Para la tercera hora, estaba considerando seriamente imprimir tarjetas de presentación. Nathan Blake lamenta haber no pudo asistir al funeral de su padre debido a compromisos previos con champán. Por favor, envíen sus condolencias a su Instagram. El pastor pronunció un hermoso elogio sobre la dedicación de Richard a los valores familiares y la construcción de la familia. Un legado duradero. La ironía no pasó desapercibida para nadie, especialmente porque la familia. El transportista designado estaba publicando historias de Instagram desde lo que parecía ser un bar flotante. En algún lugar. En aguas internacionales. Revisé mi teléfono durante la recepción y encontré la última obra maestra de Nathan, un video de él y Vanessa chocaban sus copas mientras la música sonaba de fondo. El mensaje decía, la vida es demasiado corta para no. Celebra a la gente que amas. Feliz cumpleaños a mi reina. Reina del cumpleaños. Viviendo nuestra mejor vida. Bendecidos. Publicado hace 47 minutos, justo cuando estaban bajando a su padre a la tierra, porque aparentemente el proceso de duelo de Nathan requería una banda sonora. Y hashtags. Apagué mi teléfono y volví a sonreír justo cuando David Caldwell se acercó a mí. David había sido socio comercial de Richard durante 15 años, un hombre sólido y confiable que siempre me trató como a una persona real, no solo como la esposa de Richard, que no entiende de negocios. Margaret, yo no puedo imaginar lo difícil que debe ser esto y no quiero aumentar tu estrés, pero probablemente deberíamos discutirlo. Pronto los asuntos de Richard. Claro, quizá la semana que viene, cuando todo se tranquilice. Por supuesto. Y Margaret bajó la voz. Sé que a Nathan le está costando mucho procesar esta pérdida. Cuando esté listo para asumir su rol en la empresa, estoy aquí para ayudar en lo que pueda. El papel de Nathan. El hijo que no pudo molestarse en presentarse al entierro de su padre iba a hacerse cargo de un negocio multimillonario. Eso parecía adecuado para el chico que había perdido $60,000 en casas que nunca existieron. Después de que se fueran los últimos huéspedes, yo me encontré de pie en el estudio de Richard, rodeado de 40 años de premios y fotos familiares. Todo lo que él había construyó, todo lo que esperaba transmitir a la próxima generación de Blacks. Sonó el teléfono. Sabía quién era antes de contestar. Mamá, ¿cómo te fue? Lamento mucho no haber podido estar allí, pero toda la familia de Vanessa voló desde California y hubiera sido. Fue increíblemente grosero abandonarla en su cumpleaños. Nathan, mi voz salió sorprendentemente estable. Hoy enterraron a tu padre. Lo sé. Mira, yo también estoy de duelo, ¿vale? Simplemente lo proceso de otra manera. No necesito una gran ceremonia con un montón de gente. Apenas recuerdo a papá. Vinieron 300 personas a honrar a tu padre. 300 personas. Que lo amaba y respetaba. Y todos me preguntaban dónde estabas. ¿Qué les dijiste? Les dije que estabas procesando tu dolor en privado. No mencioné el yate ni el champán ni el hecho de que publicaste una video de la fiesta mientras nos despedíamos de tu padre. Hubo una pausa. Luego, la voz de Vanessa de fondo. Dile. Nos ocuparemos de todo el asunto legal cuando regresemos. No tiene sentido tomar decisiones emocionales sobre el dinero. Trato. Con los asuntos legales. Como si la muerte de su padre fuera solo un papeleo que debía completarse y su herencia ya estuviera garantizado. Estaremos en casa el martes, dijo Nathan.
Podemos arreglarlo todo entonces. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en la silla de Richard y miré la foto familiar en su escritorio. Nathan a los 16 años, todavía sonriendo, todavía el hijo que creí que lo habíamos criado. Ese chico se había ido. Pero lo que aún no sabía era que Richard había visto su desaparición. Había llegado mucho antes que yo, y él había hecho algo al respecto. Eso lo cambiaría todo. Nathan y Vanessa regresaron desde Miami el martes por la noche, ambos luciendo bronceados impresionantes y el tipo de expresiones relajadas que vienen de pasar una semana bebiendo champán mientras otros entierran a sus familiares. Su proceso de duelo había sido claramente muy minucioso y notablemente fotogénico. La casa se siente tan vacía sin papá, dijo Nathan mientras caminaban por la puerta principal, aunque parecía más concentrado en revisar su teléfono que en absorber cualquier dolor profundo. Vanessa miró el recibidor como si ya estuviera midiendo mentalmente los muebles nuevos. Necesitará una reforma importante cuando nos mudemos. Quizás algo más contemporáneo, menos chic de persona mayor una vez que nos mudemos. Había estado. Me preguntaba cuándo caería ese zapato en particular, y aparentemente caía con la sutileza de un piano. Cayendo desde una ventana del tercer piso. Durante la cena del miércoles por la noche, me explicaron sus planes para mi futuro con la confianza casual de personas que claramente habían pasado sus vacaciones discutiendo mi fecha de vencimiento. Nathan pensó que yo deberías considerar un buen departamento en algún lugar, algo más pequeño, mamá, más manejable para alguien de tu edad. Vanessa sugirió. Podría disfrutar de una comunidad de jubilados. Tienen actividades y comidas programadas. Harías muchos amigos. Hablaba de renovar la casa como si ya estuviera muerta. Hablaba de las actualizaciones de la cocina y la renovación del baño mientras me quedé allí sentado, preguntándome si se habían olvidado de que yo aún respiraba y que era legalmente el propietario de todo lo que estaban rediseñando. ¿Qué? ¿Sobre el negocio?, pregunté. Principalmente para ver qué tan avanzado estaba su planificación. Nathan se animó como si acabara de. Le pregunté sobre su pasatiempo favorito. He estado pensando en eso. Papá era brillante, obviamente, pero su enfoque estaba bastante anticuado. Quiero llevar la empresa a la era digital. Marketing en redes sociales, influencers, asociaciones, tal vez incluso algunas inversiones en criptomonedas. Las mismas inversiones en criptomonedas que habían costado. Le di $40,000 hace 6 meses, pero aparentemente el fracaso era solo otra palabra para experiencia en el diccionario de negocios de Nathan. Y Vanessa tiene ideas increíbles para modernizar nuestra imagen de marca. Nathan continuó con entusiasmo. Tiene un título en comunicaciones de una universidad que aceptaba a cualquiera con pulso y tarjeta de crédito, pero me guardé esa observación. No tenía sentido estropearles la vida. Sesión de planificación profesional. ¿Has hablado de esto con David?, pregunté. David es un buen tipo, pero es mayor. En la escuela, como papá. Creo que ya es hora de cambios de liderazgo, nuevas perspectivas, ¿sabes? Vanessa asintió con entusiasmo. Nathan va a revolucionarlo todo. Su esposo construyó una base sólida, pero se requiere pensamiento innovador para maximizar el potencial en el mercado actual. Tu esposo, no Richard ni Nathan. Padre, solo tu marido, como si hubiera sido un extraño que murió inoportunamente y nos dejó sus cosas para que las resolviéramos. La lectura del testamento estaba programada para el jueves. Nathan pasó el miércoles investigando coches de lujo en línea.
mientras Vanessa navegaba por sitios web de bienes raíces, buscando propiedades de inversión que pudieran comprar una vez. Llegó su golpe de suerte. Fue como ver a dos niños planear su mañana de Navidad, excepto que los regalos pertenecían a alguien que había muerto hacía menos de una semana. El jueves por la mañana, Nathan se puso su mejor traje, el que Richard lo había comprado para entrevistas de trabajo a las que nunca se había molestado en asistir. Vanessa llevaba un vestido negro que de alguna manera lograba verse bien. Funeral apropiado y festivo, lo cual era o bien un sentido de la moda impresionante o una psicología profundamente perturbadora. Estoy nervioso, admitió Nathan mientras conducíamos hacia la oficina del abogado. Se siente tan definitivo, ya sabes, como, papá está realmente desaparecido. Fue lo más humano que había dicho en 2 años. Por un momento, yo vi un destello del hijo que conocía. Entonces Vanessa se acercó y le apretó la mano. Cariño, tu padre querría que fueras feliz. Él querría que construyeras algo increíble con lo que te dejó. Y así, el momento se fue. Reemplazada por la sonrisa emocionada de Nathan mientras contemplaba construir algo asombroso con el dinero de su difunto padre. La ley. Las oficinas de Brennan and Associates ocupaban el último piso de un edificio del centro que Richard había ayudado a financiar. 20 años antes, el propio señor Brennan se encargaba de todos los asuntos legales de Richard. Un hombre distinguido de unos 70 años que había estado redactando contratos desde antes de que Nathan aprendiera a atarse los zapatos. Nos sentamos. En su sala de conferencias con vistas a la ciudad, Nathan vibraba de emoción mientras Vanessa revisaba su maquillaje en la cámara de su teléfono. David Caldwell también estaba allí, luciendo formal y un poco incómodo con su traje azul marino. Traje. Antes de empezar, dijo el señor Brennan, ajustándose las gafas con deliberada precisión. Quiero expresar mis condolencias de nuevo. Richard no solo era un cliente, sino un amigo, y la pérdida deja un vacío significativo en nuestra comunidad empresarial. Nathan asintió con impaciencia. Gracias. ¿Podríamos? Quiero decir, cuando esté listo para comenzar, señor Brennan, abra el archivo con la lenta deliberación de alguien que ha hecho esto cientos de veces. Este es el último testamento de Richard James Blake, actualizado y notariado 6 semanas antes de su muerte. 6 semanas. Algo frío y una punzada de dolor se apoderó de mi pecho. Richard había cambiado su testamento hacía 6 semanas y nunca me lo mencionó. Eso parecía el tipo de cosas que los cónyuges suelen discutir. A mi amada esposa, Margaret, el señor Brennan leyó, le dejo mi eterno gratitud por 32 años de amor, paciencia y compañerismo. Has sido el fundamento sobre el que se construyó todo lo bueno en mi vida. Nathan se removió en su asiento, claramente preguntándose ¿por qué esto estaba tomando tanto tiempo cuando podrían simplemente pasar a la distribución de la herencia y seguir adelante con su proyecto? Vidas. A mi hijo Nathan, el señor Brennan continuó, le dejo mi esperanza de que algún día entenderemos la diferencia entre ganar algo y esperarlo, entre construir un legado y heredar uno. La sala quedó en silencio. Eso definitivamente no sonaba como el comienzo de una herencia generosa. Discurso. Después de considerarlo cuidadosamente y orar mucho, dejo todo mi patrimonio, incluidas todas mis propiedades, intereses comerciales y activos financieros a mi esposa, Margaret Blake, tenía plena confianza en su sabiduría y juicio. Se podría haber oído caer un alfiler. El rostro de Nathan cambió por completo. 6 expresiones diferentes en 3 segundos, como si estuviera intentando procesar un idioma extranjero o matemáticas.
Ambas siempre habían sido un desafío para él. Sin embargo, el señor Brennan continuó: entiendo que Margaret podría querer cuidar de nuestro hijo, según su propia discreción y plazos. Por lo tanto, cualquier decisión sobre la herencia de Nathan será dejado enteramente al juicio de Margaret. Nathan parecía como si alguien acabara de explicar que Santa Claus no era real. Y también debía impuestos atrasados. ¿Qué significa eso exactamente? El señor Brennan me miró con algo que podría haber sido compasión. Significa que tu madre ahora controla todo lo que poseía tu padre. Ella puede elegir compartirlo contigo o no. La decisión es completamente suya. Vanessa abrió y cerró la boca como ella intentaba atrapar moscas. David se miraba las manos como si contuvieran los secretos del universo. Y Nathan me miraba como si de repente hubiera empezado a hablar en lenguas. Mamá. Su voz se quebró como si tuviera 12 años otra vez. Ya lo resolveremos, ¿verdad? Papá probablemente solo quería. Seguro que te atendieron primero. Tiene sentido, ¿verdad? Miré a mi hijo. Este hombre que se saltó el funeral de su padre para asistir a una fiesta de cumpleaños, que pasó 2 años invitando a nuestra familia. Como un cajero automático personal, que había traído a su novia cazafortunas a planificar su futuro en mi casa el día después de que enterró a su padre. Necesito tiempo para pensarlo, dije en voz baja. Y por primera vez en 2 años, Nathan miró. Estaba genuinamente aterrorizado. El viaje a casa fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Nathan agarró el volante como era lo único que lo anclaba a la realidad. Vanessa miraba por la ventanilla del copiloto en completo silencio. Lo cual podría haber sido la primera vez desde que la conocí que no estaba calculando algo en voz alta. Cuando, al entrar en la entrada, finalmente explotó como una olla a presión que había llegado a su límite. Esto es completamente. ¡Qué locura! ¿Qué clase de padre le hace eso a su propio hijo? Tenemos que presentar algún tipo de recurso legal. O tal vez el testamento no es válido. Oh, Vanessa. La voz de Nathan era tan aguda que cortaba el cristal. Alto. Se giró hacia él como una. El tornado cambia de dirección. Alto. Nathan, estamos hablando de millones de dólares, de tu herencia, de nuestro futuro. No es nuestro futuro, dijo en voz baja. Y por primera vez desde que lo conocía, Nathan sonaba como Richard. Nunca fue nuestro futuro. Siempre fue el dinero de papá. Salí del auto y caminé hacia la casa, dejándolos solos. Su verificación de realidad. Una vez dentro, fui directamente al estudio de Richard y me senté en su silla, tratando de procesar lo que había sucedido. Acababa de ocurrir. Richard me lo había dejado todo. Es más, me había dado el poder de decidir qué haría Nathan. Merecido. El peso de esa responsabilidad era como intentar levantar una montaña con las manos desnudas. Abrí el cajón del escritorio donde Richard guardaba sus papeles personales y encontró un sobre con mi nombre en su escritorio familiar. Mi letra. Me temblaban las manos al abrirlo. Mi querida Margaret, comenzaba. Sí. Si estás leyendo esto, entonces sabes sobre el testamento y probablemente te preguntes si me he vuelto loco. La verdad es que he estado observando a nuestro hijo durante los últimos 2 años y lo he visto convertirse en alguien que no reconozco. Alguien que valora más el dinero que la familia, que te trata con irrespeto casual y que ha elegido una pareja que nos ve solo como un fuente de riqueza. Tuve que dejar de leer por un momento. Richard lo había visto todo,
lo había entendido todo y nunca dijo una palabra. Me contó cuánto le dolía. Sé que esto te pone en una situación imposible, continuaba la carta. Siempre has sido el corazón de esta familia, el que creía en el perdón y las segundas oportunidades. Si Nathan puede demostrar, si se considera digno de esta herencia, confío en que lo reconocerá. Y si no puede, bueno, al menos la elección será tuyo, no mío. Lo he visto romperte el corazón demasiadas veces. No dejaré que rompa también tu futuro. La carta. Firmado. Con todo mi cariño y confianza, Richard. Aún sostenía la carta cuando Nathan tocó la puerta. Puerta del estudio. Mamá, ¿podemos hablar a solas? Doblé la carta y la guardé. Ven. Entró sin Vanessa, lo cual fue alentador. Parecía más joven de alguna manera, inseguro de una manera que yo no había. Lo había visto desde que era adolescente, pidiendo permiso para llevarse el coche. Te debo la mayor disculpa de mi vida, dijo. Sentado frente al escritorio. He sido un hijo terrible. Me perdí el funeral de papá. Fue imperdonable. Era lo que había querido oír durante 2 años. Entonces, ¿por qué me pareció tan vacío como una promesa de campaña? Vamos, yo, dijo. Sé que he cometido errores. Los fracasos comerciales, la actitud, dejar que Vanessa influyera en cómo te trataba ahí. Papá. Pero quiero cambiar. Quiero ser el hijo que ambos merecían. Se veía tan sentado allí con sinceridad, como un acusado implorando clemencia. Una parte de mí quería creerle, quería perdonar. Todo y fingir que los últimos 2 años habían sido una pesadilla de la que todos podíamos despertar. ¿Y Vanessa? Pregunté. Nathan dudó. Y en esa vacilación, escuché todo lo que necesitaba saber. ¿Y ella? Ha estado planeando tu herencia desde el día que la conocí. Se refería a tu padre como tu esposo, como si fuera un extraño que había fallecido inoportunamente y nos había dejado papeles que revisar. No lo decía en serio, dijo, pero no podía mirarme a los ojos. Pero ambos sabíamos que lo había dicho con toda sinceridad. Necesito tiempo para pensar, le dije. Esta es la decisión más importante que he tenido que tomar. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Pero mamá, de verdad que lo siento todo. Después de que se fue, yo me senté solo en el estudio de Richard hasta mucho después de la puesta del sol. Pensé en el niño que solía ayudarme a hornear galletas y me traen dientes de león del jardín. Pensé en el adolescente que lloró cuando murió su pez dorado. Yo pensé en el joven que estaba tan emocionado por aprender sobre el negocio de su padre. Y pensé en el hombre que me había colgado cuando le rogué que viniera al funeral de su padre. Por la mañana, supe lo que tenía que hacer, y no iba a hacer feliz a nadie excepto el recuerdo de Richard. Le pedí a Nathan que viniera solo a casa al día siguiente. Cuando llegué, estaba esperando en la sala de estar con el viejo joyero de madera de Richard en la mesa de café. ¿Dónde está Vanessa? Pregunté. Se está tomando un tiempo para procesar todo. Pensó. Esto debería ser entre familiares. Esa fue probablemente la decisión más inteligente que había tomado desde que la conocí, aunque yo sospechaba que tenía menos que ver con el respeto y más con no querer presenciar de primera mano posibles malas noticias. Nathan se sentó frente a mí, mirando la caja de madera con la desesperada esperanza de que alguien comprara un billete de lotería. Tú
Tu padre te dejó algo específico, dije. Algo que quería que tuvieras independientemente de cualquier otra decisión sobre la herencia. Su rostro se iluminó como la mañana de Navidad. ¿En serio? ¿Qué es? Le entregué la caja. La abrió con cuidado, con la reverencia de quien manipula objetos antiguos, y yo observó cómo su expresión pasaba de la emoción a la confusión, finalmente, al horror. Dentro estaba el viejo Timex de Richard. Reloj, no su costoso Rolex ni el reloj de bodas de oro que le había regalado para nuestro 20º aniversario de bodas. Los $20. El Timex que había usado cuando nos casamos por primera vez, cuando no teníamos nada más que sueños, determinación y una cuenta corriente compartida. Cuenta con 2 dígitos. No entiendo, dijo Nathan, su voz. Apenas un susurro. Tu padre usó ese reloj todos los días durante los primeros 10 años de nuestro matrimonio. Yo, cuando él era construyendo el negocio desde cero, cuando no podíamos permitirnos comer fuera, cuando cada dólar importaba y cada decisión podría ser decisivo para nuestro futuro. Nathan levantó el reloj con cuidado, como si fuera a explotar. Había un sobre debajo. Lee la carta, dije. Nathan desdobló el papel con manos temblorosas. Hijo, este reloj representa el único momento de mi vida en el que realmente entendí el valor del trabajo duro y el sacrificio. Cuando estaba construyendo algo en lugar de esperar que me lo dieran. Cuando gané cada éxito a través del esfuerzo en lugar de herencia. Espero que algún día entiendas por qué esto es más valioso que cualquier cantidad de dinero que pudiera darte. Tú. Nathan me miró con lágrimas en los ojos y pánico en la voz. Mamá. ¿Qué dices? Respiré hondo y pronuncié las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Digo que ese reloj es tu herencia, Nathan. Todo. La esperanza murió en sus ojos tan rápido que fue casi violento. No puedes hablar en serio. Lo digo completamente en serio. Pero me disculpé. Dije que quería cambiar. Lo decía en serio. Lo dijiste. Y tal vez incluso lo decías en serio. Pero Nathan, te perdiste el funeral de tu padre por ir a una fiesta. Trajiste a tu novia aquí ese día. Después de enterrarlo y dejar que ella planeara tu futuro como si yo ya estuviera muerto y enterrado también. Dije que lo sentía. Lo siento. No deshace 2 años de egoísmo. Perdón no trae a tu padre de vuelta para ver al hombre que dices querer. Conviértete. Y que lo sientas no prueba que esta no sea solo otra actuación diseñada para conseguir lo que quieres. Nathan. Se levantó bruscamente y el reloj cayó al suelo como una promesa rota. Esto es una locura. No puedes simplemente dejarme fuera de todo. Soy su hijo y soy su esposa. La esposa en quien confió para hacer esto. Decisión cuando podría haberte dejado todo automáticamente. Vanessa tenía razón sobre ti, dijo Nathan, Tu voz se volvió fría y fea. Solo eres una vieja amargada que no soporta que haya encontrado a alguien que me quiera de verdad. Y allí estaba. El verdadero Nathan, el que se había estado escondiendo tras las disculpas y las promesas. El que se creía con derecho. Hombre furioso que había estado ahí todo el tiempo. A Vanessa le encanta tu fondo fiduciario, dije con calma. Cuando se acabe, veremos cómo. Cuánto te ama. El rostro de Nathan se contrajo de rabia. Bien, quédate con tu dinero, pero no esperes que me quede. Estaré cerca y te cuidaré cuando seas viejo y estés solo en esta casa. Se dirigió a la puerta, luego se dio la vuelta con él. La sonrisa más cruel que jamás había visto en su rostro.
Y tampoco esperes que vaya a tu funeral. La puerta principal se cerró de golpe. Lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas y probablemente despertar a los vecinos. Recogí el reloj de donde lo había dejado caer y lo tuve en mis manos. Algo tan pequeño para representar una lección tan grande. Pero algo me decía que esto no había terminado. Nathan nunca había manejado bien el rechazo, ni siquiera de niño. Y ahora tenía a Vanessa, susurrándole veneno al oído sobre demandas y desafíos legales. Tenía razón en estar preocupada, pero también derecho a prepararme para lo que venía después. Durante 3 semanas, no supe absolutamente nada de Nathan. Ni llamadas de enojo, ni mensajes amenazantes, nada de visitas dramáticas con papeles legales. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, lo cual, francamente, fue una mejora con respecto a su estilo de comunicación anterior. David Caldwell llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba ahí. Manejar decisiones de negocios que no podían esperar. La empresa de Richard funcionaba sin problemas a pesar del cambio en propiedad, aunque David mencionó que Nathan había estado haciendo preguntas en la ciudad sobre impugnar testamentos y encontrar abogados especializados en litigios sucesorios. No creo que tenga fundamentos legales, me aseguró David durante una de nuestros controles semanales. La voluntad de Richard es absolutamente férrea, y él estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo escribió. ¿Y Vanessa? ¿Sigue en el panorama?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. En realidad, no. Alguien vio a Nathan solo en la taberna Murphy del centro. Al parecer, Vanessa regresó a vivir con su madre aproximadamente una semana después de la lectura del testamento. Murphy's Tavern era un bar de clase trabajadora donde los obreros de la construcción fueron a tomar cerveza y a quejarse de su día. No era exactamente donde esperaba encontrarlos. El hijo de Richard Blake, pero la vida tenía una forma de enseñarte lecciones, quisieras aprenderlas o no. Entonces, el jueves por la mañana, exactamente 3 semanas después de nuestra confrontación, Nathan apareció en mi puerta luciendo como si hubiera estado viviendo en su coche. Estaba solo, lo cual era alentador. Su ropa estaba arrugada. Tenía el pelo sin lavar y algo en sus ojos parecía fundamentalmente diferente. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Sin su habitual arrogancia. Me hice a un lado y lo dejé entrar al vestíbulo. Nos quedamos allí torpemente por un rato. Momento. 2 personas que solían saber cómo hablarse. Vanessa se fue, dijo finalmente, como si estuviera anunciando una muerte en la familia. Lo escuché. Lo siento. Y sorprendentemente, lo sentía. No. No solo porque me gustaba, sino porque podía ver el dolor genuino en sus ojos. La transformación de Nathan estaba sucediendo. Tan rápido como se le vaciaba la cuenta bancaria. No, no lo estás. Y no deberías. Tenías razón sobre ella. Sobre todo. Nos mudamos a la sala y Nathan se desplomó en el sofá como si alguien le hubiera cortado los hilos. Me dejó 2 días después de que me dieras el reloj. Dijo que no podía estar con alguien sin estabilidad financiera. Luego me preguntó si podía prestarle dinero para el depósito de seguridad de un apartamento nuevo. A pesar de todo, me sentí una punzada de compasión por mi hijo. Ser abandonado por alguien a quien amas es devastador, incluso cuando ese alguien es terrible para ti. Me he estado quedando en el motel de la Quinta Calle, continuó, intentando decidir qué hacer. Y me di cuenta de algo importante. ¿Qué es eso?
Me convertí en todo lo que papá temía que me convirtiera. Privilegiada, perezosa. Ingrato. Dejé que una mujer que apenas conocía me pusiera en contra de las personas que realmente me amaban, y fui demasiado egoísta para ver. Está sucediendo. Esto se sintió diferente a su disculpa anterior, más profundo, de alguna manera. Más genuino, como si realmente hubiera pasado tiempo pensando en lugar de simplemente buscar las palabras adecuadas para lograr lo que quería. La sinceridad de Nathan siempre había sido directamente proporcional a cuanto necesitaba algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hago ahora?, pregunté. Conseguí un trabajo sirviendo mesas y lavando platos en Murphy's Taberna. No es mucho, pero es un trabajo honesto. Y encontré un estudio encima de la ferretería. Murphy's. La taberna era donde la gente trabajadora iba a comer comida barata y beber cerveza más barata. El hecho de que Nathan estuviera dispuesto a trabajar allí para empezar de nuevo desde el fondo absoluto sugirió que tal vez la partida de Vanessa había hecho entrar en razón a alguien. Nathan, no tienes que hacerlo. Sí, lo hago, interrumpió con más convicción de lo que había oído de él en años. Necesito descubrir quién soy cuando no estoy aprovechando el éxito de papá o gastando su dinero. Quizás debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Se levantó para irse, luego dudó en la puerta. No espero. Perdón. No espero dinero. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que papá intentaba enseñarte. Después de que se fue, me senté en la sala a pensar en las segundas oportunidades y si la gente realmente podía cambiar o si simplemente mejoraron en fingir. Una parte de mí quería creer que la transformación de Nathan era genuina. ¿Una parte de mí? Me pregunté si se trataba de otra manipulación, más sofisticada que las demás. Decidí esperar y ver. El tiempo tenía una forma de revelar las verdaderas intenciones de las personas. Lo que no sabía era que alguien más había estado observando nuestra. El drama familiar se desarrolla con gran interés. Alguien que vio una oportunidad en la desesperación de Nathan y mi aislamiento. Alguien que yo confiaba plenamente en él y en que alguien estaba a punto de actuar. Nathan llevaba 6 semanas trabajando en Murphy's Tavern. Cuando David Caldwell me llamó con una noticia que me heló la sangre. Margaret, yo necesito hablar contigo sobre algo urgente. ¿Puedes venir a la oficina esta tarde? ¿La oficina de David siempre? Me intimidó un poco. Ventanas de piso a techo, muebles caros, paredes cubiertas de premios y fotografías que documentan los éxitos empresariales de Richard. David me indicó que me sentara en una de las sillas de cuero, frente a su enorme escritorio, pero su habitual sonrisa cálida no aparecía por ningún lado. Su preocupación por mí era conmovedora. Casi tan conmovedor como su preocupación por mi cuenta bancaria. He estado recibiendo algunas llamadas telefónicas muy preocupantes, dijo. Sin sus habituales cortesías, la gente hace preguntas sobre la salud financiera de la empresa, si estamos buscando para nuevos inversores, ese tipo de cosas. ¿Es inusual?, pregunté, aunque algo en su tono ya me hacía dudar. Me pone nervioso. Es cuando preguntan específicamente por ti, sobre si eres capaz de manejar a Richard. Responsabilidades sin cometer errores costosos. Algo frío y agudo se instaló en mi estómago. ¿Qué clase de preguntas? Si comprende el negocio lo suficientemente bien como para tomar buenas decisiones, ¿si podría? Está interesado en vender sus acciones a alguien con más experiencia, ya sea que se sienta abrumado por todas las responsabilidad. David se inclinó hacia adelante, su expresión más seria de lo que jamás la había visto. Margaret, creo que alguien
Está probando las aguas para un intento de adquisición y apuesta a que eres un blanco fácil porque no tienes experiencia empresarial. Pensé en las últimas semanas. Las llamadas de asesores financieros ofreciéndose a ayudarme. Optimizar mis inversiones. El hombre que se me acercó en el supermercado diciendo ser un consultor de negocios que podría ayudarme a comprender los complejos acuerdos financieros de Richard. La invitación a cenar de gente que nunca conocía, gente que decía haber sido amiga de Richards. Lo ignoré por completo, asumiendo que era un comportamiento normal de los buitres. Sucedía cuando morían personas adineradas. Pero ahora lo sentía más coordinado, con más propósito. ¿Qué debía hacer? Pregunté. Odio lo indefenso que soné. Ten mucho cuidado con quien confías. No firmes nada sin llamarme primero. Y. Margaret. David dudó, con aspecto genuinamente preocupado. Odio decirlo, pero quizás sea hora de considerar traer a Nathan de vuelta al negocio familiar. No como propietario, sino como alguien que entiende lo que está en juego. Nathan no sabe nada de negocios. No, pero conoce gente, y podría ser capaz de detectar amenazas que no podemos ver venir. A veces se necesita una familia para proteger a la familia. Esa noche, Nathan llegó para lo que se había convertido en nuestra cena semanal. Se veía mejor que en meses, más delgado, pero de alguna manera más fuerte. Trabajando con las manos y apoyándose, parecía estar de acuerdo. Pareces preocupado, dijo al abrirle la puerta. Yo porque aparentemente 6 semanas de trabajo real habían agudizado su observación. Habilidades. Fue un día largo, dije, pero durante la cena me encontré observando su. Miró con cuidado. 6 semanas de lavar platos y servir bebidas lo habían cambiado. La mirada suave y autoritaria había desaparecido por completo. Ahora tenía callos en las manos y hablaba de sus compañeros de trabajo como si fueran personas reales en lugar de proveedores de servicios invisibles. Nathan, dije mientras recogíamos la mesa. David cree que alguien podría estar intentando presionarme para que venda la empresa de papá. Nathan dejó de cargar el lavavajillas. Y se giró para mirarme. Eso no está bien. Papá siempre decía que la empresa valía más intacta que desmantelada. ¿Alguien lo destroza? Podrían ganar millones destruyendo todo lo que construyó. ¿Tienes idea de quién podría hacerlo? Sonó el timbre, interrumpiendo nuestra conversación. A través de la ventana, pude ver una figura familiar en el porche. Tom Morrison, uno de los amigos más antiguos de Richard y socio comercial ocasional. Abrí la puerta con un sonríe, genuinamente feliz de ver una cara amigable. Tom, qué grata sorpresa. Tom Morrison era un hombre distinguido de unos 70 años, de cabello plateado e impecablemente vestido de una manera que sugería la antigüedad. Dinero y buena crianza. Había estado en el funeral y había hablado maravillosamente sobre la integridad y la visión de Richard. Su sonrisa tenía toda la calidez de una auditoría fiscal, aunque no lo reconocí en ese momento. Margaret, espero que no. No olvides que pasé sin avisar. Estaba por aquí y quería ver cómo te iba. Claro. Nathan está aquí para cenar. ¿Te apetece un café? Nos sentamos en la sala y Tom aceptó su café con la cálida sonrisa de abuelo que recordaba de años de fiestas de empresa y eventos benéficos. Margaret, he estado pensando mucho en ti desde que falleció Richard. Debe ser una transición abrumadora. Estoy arreglándomelas, dijo, aunque su preocupación parecía genuina y reconfortante.
Estoy seguro de que lo eres. Richard siempre decía que eras más fuerte de lo que parecías. La expresión de Tom se volvió más seria. Pero imagino que el negocio... El lado oscuro de las cosas se siente abrumador. Todas esas decisiones, toda esa responsabilidad. David me ha sido de gran ayuda guiándome en todo. David es un buen hombre, pero no es de la familia. Y, francamente, Margaret, he estado escuchando algunas preocupaciones de otros socios comerciales de Richard sobre la dirección de la empresa. En las circunstancias actuales, Nathan había estado callado hasta ahora, pero lo vi. Me puse un poco rígido. ¿Qué tipo de preocupaciones?, pregunté. Bueno, ya sabes cómo funciona el mundo de los negocios. Richard era el conductor. La fuerza detrás de todo. Sin su liderazgo, la gente empieza a preocuparse por la estabilidad, por si la empresa puede mantener su ventaja competitiva. Tom se inclinó hacia adelante con la expresión de alguien que entrega un trabajo difícil pero noticias necesarias. Margaret, he estado hablando con algunos inversores de gran reputación que podrían estar interesados en tomar esta carga de tus hombros. Pagarían el valor justo de mercado por tus acciones y podrías disfrutar de tu jubilación sin todo este estrés. La taza de café de repente se sintió pesada en mis manos. Eso es muy considerado, Tom, pero no me interesa. Entiendo tu vacilación y respeto tu lealtad a la memoria de Richard, pero Margaret, sé realista sobre la situación. Nunca has estado involucrado en las operaciones diarias. La empresa necesita liderazgo experimentado, y francamente, lo necesita pronto. Cada día que esperas, el valor disminuye. Nathan se puso de pie con el movimiento rápido de quien acaba de reconocer una amenaza. Señor Morrison, yo creo que mi madre ha sido bastante clara sobre su postura. La expresión amistosa de Tom vaciló ligeramente, como un se te está cayendo la máscara. Nathan, me enteré de tu situación con la herencia. Eso debe ser difícil de procesar. En realidad, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Tom miró entre nosotros, claramente recalculando su enfoque. Bueno, quizás deberías pensar en mí. Te llamaré en unos días para ver si lo has reconsiderado. Después de que se fue, Nathan y yo nos sentamos en silencio durante varios minutos. Mamá, dijo finalmente, creo que acabas de conocer a tu primer buitre. Y algo me decía que Tom Morrison era solo el comienzo. Llamé a David a la mañana siguiente y le dije. Le conté sobre la visita de Tom Morrison. Hubo una pausa larga y preocupante al otro lado de la línea. Margaret, necesito. Te digo algo y no te va a gustar. Tom también ha estado llamando a los demás socios, haciéndoles preguntas detalladas sobre los contratos de nuestros clientes, nuestra estructura de deuda, si somos vulnerables a una adquisición. Me dio un vuelco el estómago. Pero él era amiga de Richard. Amiga de Richard, no su protectora. Y Margaret. Hay algo más. Tom ha estado preguntando específicamente sobre Nathan, sobre sus problemas financieros, su fracaso. Negocios, si estaría dispuesto a presionarte para que vendas. El panorama se estaba volviendo cada vez más claro y feo. Pensaban que Nathan sería su infiltrado. Exactamente. Contaban con que estuviera desesperado y resentido. Suficiente para jugar en tu contra. Lo que no contaban era su transformación. Esa tarde, Nathan apareció en la casa, todavía vestido con su uniforme de Murphy's Tavern, oliendo a papas fritas y determinación. He estado pensando en la visita de Tom Morrison, dijo. Estas personas son depredadores, mamá.
¿Van a seguir? Dando vueltas hasta encontrar una debilidad que puedan explotar. Los ojos de Nathan habían adquirido una intensidad que no había visto desde que era un niño, planeando planes elaborados para evitar hacer sus tareas. ¿Qué pasaría si les diéramos exactamente lo que esperan? ¿Qué tal si interpretara al hijo amargado y desheredado que quiere vengarse de su madre? Eso suena increíblemente peligroso. Es peligroso, pero también es la única forma en que vamos. Para averiguar exactamente quién está detrás de esto y hasta dónde están dispuestos a llegar para robarle la empresa a papá. Estudié a mi hijo. Cara, viendo ecos del pensamiento estratégico de Richard. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué correr el riesgo? Porque para él. Por primera vez en años, siento que realmente soy útil para esta familia. Porque papá construyó algo importante, y yo quiero protegerlo. Hizo una pausa y su voz se suavizó. ¿Y por qué te debo? Ambos más de lo que jamás podré pagar. Al día siguiente, Nathan llamó a Tom Morrison y quedó en almorzar. Se puso su ropa más cara, retazos de sus días como Vanessa, e hizo su parte. Con la habilidad de alguien que ha pasado años manipulando a la gente para conseguir lo que quiere. Señor Morrison, he estado pensando sobre lo que le dijiste a mi madre sobre la necesidad de un liderazgo experimentado en la empresa. El interés de Tom fue inmediato y depredadora. Adelante. Creo que está metida en un lío. No lo admitirá, pero tiene miedo. Llama a David constantemente para pedirle consejos sobre decisiones empresariales básicas. Nathan estaba exagerando. Espeso, pero Tom se lo estaba comiendo como si fuera caviar gratis en una subasta benéfica. Debe ser frustrante para ti ver que otra persona tome decisiones sobre el legado de tu familia. Lo es, sobre todo cuando esas decisiones podrían destruirlo todo. Mi padre construyó. Nathan se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Señor Morrison, ¿qué pasaría si le dijera que podría? ¿Podrías convencerla de que atendiera a la razón y considerara seriamente la oferta de tu inversor? La sonrisa de Tom le recordó. Me habló de un tiburón que acaba de avistar una presa herida. Diría que sería muy beneficioso para todos los involucrados. Incluyéndote a ti, por supuesto. Se dieron la mano y Nathan se alejó con náuseas. Pero había confirmado lo que sospechábamos. Tom Morrison estaba trabajando activamente para robarnos la empresa y pensó que Nathan lo ayudaría a hacerlo. Durante la semana siguiente, Nathan le dio a Tom información cuidadosamente elaborada sobre mis supuestas dudas y miedos, mientras que David y trabajé con nuestros abogados para entender exactamente qué protecciones legales teníamos. Pero estábamos a punto de descubrió que Tom Morrison no era la verdadera amenaza. Era solo la parte visible de un plan mucho más peligroso. Orquestado por alguien en quien confiaba plenamente. Alguien que llevaba mucho más tiempo jugando que cualquiera de nosotros. Me di cuenta. Todo se desmoronó un miércoles que empezó como cualquier otro día y terminó conmigo cuestionándome todo lo que creía saber sobre la lealtad y la amistad. Nathan le había estado dando información a Tom Morrison durante 2 semanas, aprendiendo sobre el intento de adquisición mientras construíamos protecciones legales en torno a la empresa. Parecía que estábamos ganando un juego que apenas entendíamos. Entonces Nathan llegó a casa de su reunión con Tom luciendo como había visto algo que había sacudido fundamentalmente su visión del mundo. Mamá, tenemos un problema mucho mayor que Tom Morrison. Estaba sentado pesadamente a la mesa de la cocina, todavía con su ropa de trabajo, pero luciendo de alguna manera mayor, más serio de lo que lo había visto desde la muerte de Richard.
Se suponía que debía encontrarme con Tom en su oficina hoy, pero cuando llegué, allí, no estaba solo. David estaba allí. Estaban enfrascados en una conversación sobre la finalización de la adquisición y la toma de decisiones. Claro que Margaret no se resiste a la transición. Las palabras me impactaron como un puñetazo. ¿Qué dices? David ha estado trabajando con Tom desde el principio, mamá. Él ha sido quien les ha proporcionado información privilegiada sobre los asuntos de papá, nuestra situación familiar, como acercarme a ti. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Mis pies. Eso no puede ser. David me ha ayudado a navegar todo desde que Richard murió. Piénsalo. Nathan dijo con suavidad. Y pude ver que odiaba tener que destruir mi fe en alguien en quien confiaba. Que tenía completa acceso a toda la información financiera de papá. ¿Quién sabía exactamente qué decir para ganarse su confianza? ¿Quién lo convenció? ¿Sabías que la empresa necesitaba protección contra amenazas externas mientras se las orquestaba? Todo encajó con una claridad enfermiza. David había sido quien sugirió que tal vez necesitara ayuda para gestionar el negocio. David había sido quien me advertía sobre los buitres y los intentos de adquisición. David se había posicionado como mi protector mientras me preparaba para la traición. ¿Cuánto tiempo crees que lleva pasando esto?, pregunté, con la voz entrecortada. Apenas estable. Creo que David ha estado planeando esto desde el día en que murió papá. Quizás desde antes. Quizás siempre estuvo resentido. Que papá te lo dejó todo en lugar de reconocer su sociedad con igualdad de propiedad. Esa noche, David me llamó para ver cómo estaba, como cada semana desde el funeral de Richard. Pero ahora su preocupación parecía una actuación. Había sido demasiado ingenua para darme cuenta. Margaret, ¿cómo te va? Sé que dirigir el negocio debe sentirse. A veces es abrumador. Estoy aprendiendo, dije, intentando mantener la voz normal mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. He estado pensando más en las preocupaciones sobre adquisiciones que comentamos. Quizás deberíamos considerar algún tipo de asociación. Acuerdo, algo que le daría seguridad, pero aseguraría que la empresa tenga un liderazgo experimentado. Experimentado. Liderazgo, es decir, él. Fue un discurso suave, razonable y protector. Diseñado para hacerme sentir agradecido por su guía mientras robaba todo lo que Richard había construido. ¿Qué clase de sociedad?, pregunté. Bueno, conservarías la propiedad mayoritaria, por supuesto, pero tal vez podría asumir más control operativo, manejar las decisiones complejas que Richard solía tomar. Déjame pensarlo, dije. Claro, pero Margaret, no deberíamos esperar demasiado. Cada día que nos demoramos les da a las amenazas reales más tiempo para organizarse. Amenazas reales que él estaba coordinando. Después de colgar, Nathan y yo nos sentamos en el estudio de Richard a planificar nuestra respuesta a la traición de alguien en quien confiaba plenamente. Podríamos confrontarlo directamente, sugirió Nathan. No, dije. Siento que algo frío y decidido se instala en mi pecho. Si mostramos nuestras cartas demasiado pronto, simplemente lo negará todo. Y desaparecer con lo que ya ha robado. Necesitamos pruebas. Entonces, ¿qué sugieres? Miré la foto de Richard en el escritorio, recordando su carta sobre confiar en mi criterio y proteger a nuestra familia. Mañana llamaré David y decirle que he decidido aceptar su propuesta de asociación. Quiero ver exactamente hasta dónde está dispuesto a llegar. Vete. Mamá, eso es peligroso. También lo es no hacer nada mientras se lo destruye todo.
Tu padre construyó. La noche siguiente, llamé a David y le pedí que preparara un acuerdo de sociedad. Llegó a mi casa una hora después con contratos y una sonrisa que ya no parecía cálida sino calculadora. Margaret, creo que estás tomando una decisión muy acertada. Este acuerdo lo protegerá y al mismo tiempo garantizará que la empresa se mantenga sólida y rentable. Fingí leer los documentos mientras David explicaba cómo funcionaría nuestra sociedad. La propuesta era esencialmente una transferencia completa de control disfrazada de propiedad compartida envuelta en un lenguaje diseñado para sentirme protegida mientras cedía todo. Esto parece muy completo, dije, pero me gustaría que lo revise un abogado antes de firmar nada. La sonrisa de David se tensó casi imperceptiblemente. Claro que, aunque debo mencionar, Margaret, que el grupo de inversión de Tom Morrison está preparando su oferta formal la próxima semana. Si vamos a presentar un frente unido contra las amenazas externas, probablemente deberíamos finalizar nuestro acuerdo pronto. Ahí está. Era la fecha límite artificial, la presión de actuar rápidamente antes de poder pensar con demasiada claridad sobre lo que estaba haciendo. Firma. Lo entiendo perfectamente. Deja que mi abogado revise esto esta noche y te daré una respuesta mañana. Después de que David se fue, Nathan y yo llamamos a nuestro abogado y le explicamos toda la situación. En 2 horas, teníamos un plan que expondría la traición de David o demostraría que nuestras sospechas eran erróneas. Al día siguiente, llamé a David y le conté. Estaba listo para firmar el acuerdo de asociación. Quedamos en reunirnos en su oficina esa noche para finalizarlo. Todo. Pero cuando llegué, David no estaba solo. Tom Morrison estaba allí junto con otros 2 hombres que no conocía. Reconozco. Margaret, dijo David con una sonrisa que había perdido toda pretensión de calidez. Pensé que deberías conocer a otros actores clave en nuestro acuerdo. Estos son James Garrett y Michael Stevens, nuestros principales inversores. Me senté. Me agaché y miré a los 4 hombres que habían estado trabajando juntos para robar la empresa de mi marido mientras pretendían. Protégeme de la clase de personas que eran. Caballeros, dije con calma, dejando mi teléfono sobre la mesa. Con la aplicación de grabación claramente visible. Quiero que sepas que toda esta conversación se está documentando. La expresión amistosa de David se desvaneció como el humo. Margaret, ¿qué haces? Me estoy protegiendo de la gente que se aprovechan de las viudas. Estoy documentando pruebas de su conspiración para defraudarme y quitarme todo lo que mi esposo construyó. Mientras fingía ser mi amigo y consejero, la mentoría de David había sido tan generosa, casi tan generosa como la suya. Planes para mi dinero. El silencio en la sala era ensordecedor. Sé de tu colaboración con el grupo de Tom, David. Yo sé que les has estado dando información privilegiada desde el principio. Sé que has estado creando una urgencia artificial y amenazas falsas para presionarme a confiar en ti mientras planeas robarlo todo. David miró entre sus conspiradores. El pánico comenzaba a notarse en su expresión cuidadosamente controlada. Y lo sé, continué, poniéndome de pie y recogiendo mi bolso, que Richard tenía razón al confiarme su legado en lugar de asumir su papel de socio comercial. Honraría su memoria. Caminé hacia la puerta y luego me di la vuelta. ¿Tendrán noticias de mis abogados, caballeros, todos? De ustedes. Al salir de esa oficina, me sentí más poderoso que nunca desde que Richard murió. Pero la verdadera victoria llegó 2 semanas después, cuando Nathan me llamó con noticias que hicieron que todo valiera la pena. Mamá, no te lo vas a creer.
David me acaba de ofrecer sus acciones de la empresa por muy poco. Al parecer, las facturas legales se acumulan y necesita dinero desesperadamente. ¿Qué hizo? ¿Se lo dijiste? Le dije que tendría que hablarlo con mi socio. ¿Tu socio? Sí. Resulta que había una cláusula en el testamento de papá que pasamos por alto. Si pudiera demostrar que era digno del negocio familiar con acciones. En lugar de palabras, entonces tuviste la discreción de traerme como socio menor. Sonreí, recordando a Richard. Carta sobre confiar en mi juicio y creer en las segundas oportunidades. Bueno, entonces, socio, dije, creo que deberíamos comprar. David fuera. Alguien necesita enseñarle la diferencia entre ganarse la confianza y explotarla. 3 meses después, Nathan y yo dirigíamos juntos la empresa de Richard. Nathan había aprendido más sobre negocios en 6 meses lavando platos, de lo que había aprendido en 2 años de esperar una herencia. Y descubrí que era mucho más fuerte y más inteligente de lo que nadie, incluido yo, había imaginado jamás. Algunas historias terminan con venganza. Esta termina con justicia, redención y el descubrimiento de que la mejor herencia no es el dinero. Es la sabiduría para saber quién merece tu confianza. Y a veces eso vale más que todo el dinero del mundo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz. Asuntos.